Hola, muy buenos días, bueno, o tardes en España. Muchísimas gracias por venir a mi canal a poder charlar con vos, saber a qué te dedicas. Bueno, Carlos, entonces preséntate a la audiencia. Somos todos oídos. Sí, hola, gracias y buenos días, que yo sé que estábamos por la mañana en Colombia, aunque aquí ya está entrando la tarde. Bueno, mi nombre es Carlos, yo estoy metido en el mundo del arte del desplazamiento desde hace ya bastante, desde el año 2005 más o menos. Desde el Y 2005, sí, sí, 15 sí, 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 años. sí, sí, sí. Que me pasa como a unos cuantos de los que empezamos en aquel entonces, que empezamos ya algo mayores. Eh, yo estoy aquí, de hecho, porque Dani Sampaio me recomendó, y lo que es a la vez un honor y un privilegio, y espero poder estar a la altura, porque todos sabemos la importancia que tiene él en el mundo del arte del desplazamiento, del parkour, en el mundo hispanohablante, podríamos decir. Sí, sí. Y bueno, nada, yo empecé estando en la universidad ya, y estudié Historia del Arte, y en función de estos estudios, pues poco a poco vi que a lo mejor esto que había empezado, este recorrido en el ámbito del arte de desplazamiento, podía tener una salida académica. Y de hecho, tanto es así que al final decidí hacer mi tesis doctoral en filosofía sobre parkour. Y no sé qué más cosas, así como presentación, esto te puedo decir. Bueno, ¿y qué edad tienes? 34 años actualmente. 34. Ah, tenemos la misma. Yo ahorita Sí, en agosto cumplo los sí, 34 sí, del 86. también. Sí, sí. Mm. Bueno, Cara, cuéntame, ¿cómo fue que conociste el arte del desplazamiento? Sí, pues en un principio podríamos, esto se remonta realmente al año 2005. Si bien yo era consciente de que existía la película de Yamakasi, no tuve la oportunidad de verla en su momento. Y lo conocí a través del documental de Foucan, de Jump London. Y claro, me pilló justo además en un momento interesante en mi vida, porque después de haber estado durante una serie de años siendo jugador de fútbol, Ujú. eh, pues llegó un momento en el que ya empezaba la universidad, ya no había sido nunca un gran jugador como para poder dedicarme profesionalmente a ello, ni tampoco lo pretendía, ni mucho menos. Jugaba porque me gustaba, sin más. Ujú. Un punto en el que dejé el fútbol y ya se abrió un mundo ante mí. Y una de las actividades que empecé a hacer, porque el tema es que el arte del desplazamiento es solo una parte de lo que soy yo como persona a nivel de entrenamiento. Empecé a escalar, que era una de las cosas que me apasionaba desde pequeñito y que realmente siempre había hecho, pero lo empecé a hacer de una manera más, eh, dedicando más tiempo, podríamos decir. Y entonces me faltaba algo, porque claro, cuando jugaba al fútbol corría y a mí me gusta mucho correr, pero correr, solo correr, no me gustaba. Entonces, ver ese documental y ver que podía correr y experimentar de otra manera, conjuntamente con saltar y conjuntamente con explorar, se abrió un mundo nuevo. Y fue ver el documental y al día siguiente salir a la calle. Salir a la calle y empezar a probar cositas. Y así empezó todo. Qué bueno, qué chévere que hayas conocido así Sí. el parkour. Bueno, ahora hablemos un poco de otras cosas que también te apasionan, que es como el tema de la fotografía. Sí. ¿Estudiaste fotografía o es fotografía empírica? ¿Cómo llegaste al tema de la fotografía? Realmente la fotografía es una forma de expresión que siempre me ha interesado y tiene que ver en parte con mi formación en la escuela media, lo que es el instituto, porque yo decidí hacer el bachillerato artístico y allí pues ya empecé a toquetear, no solo con el dibujo, con la escultura, también con la fotografía. Y Ujú. bueno, un punto en mi vida en el que tuve la oportunidad de comprarme una cámara, que eso ocurrió en el año 2007 o 2008 más o menos, y empecé a hacer fotos. Y claro, uno de los motivos que me interesan es el movimiento. Entonces, cuando puedo, pues hago fotografía relacionada con parkour, fotografía relacionada con la escalada, o fotografía relacionada con el circo, con movimiento. Todo relacionado con movimiento y paisaje, que también me interesa Ok. mucho. Y realmente no tengo ninguna formación más allá de un curso de fotografía que hice durante el bachillerato,
con 18 años. El resto es todo lecturas que he ido haciendo y experimentar mucho. Jugar con la cámara y no tener miedo a darle al botón y probar cosas nuevas, claro. Qué chévere. Mm. Ya hablando un poco como el tema de parkour, Ujú. Dani Zampayo me decía que vos colaboraste también en algunos artículos con UM Parkour. Cuéntanos esa experiencia, cómo fue, qué es lo que te tocaba hacer en ese caso. Sí, esto está relacionado ya en mi época de investigador, Ujú. cuando ya empecé a trabajar como investigador en mi tesis doctoral, que me puse en contacto con Dani. Realmente, eh, como una persona que está vinculada al mundo del parkour, del ADD, he estado un poco a la sombra siempre. No me ha interesado nunca grabar vídeos, tampoco he entrado en contacto con demasiados grupos más allá de ciertas experiencias. Una muy importante fue una que pasé en Italia, un año que pasé de estudios en Italia, en mi último año de Historia del Arte en la carrera, que ese es bastante interesante para entender el origen de la tesis. Y más allá de eso, pues cuando ya estaba investigando, me puse en contacto con Dani y empezamos a hablar, empezamos a conversar, veíamos que teníamos una visión similar sobre lo que entendíamos que era lo que estábamos haciendo y poco a poco empezamos a colaborar. Básicamente estamos haciendo traducciones de artículos, esas grandes traducciones de artículos de Blaine y de otros, y luego también escribiendo algunas cositas. Ahora mismo realmente no recuerdo exactamente las cosas que he escrito para la página. Sí que hemos trabajado juntos actualmente en actualizar el apartado de la historia y los orígenes de la definición y la historia del parkour. Eso lo hemos actualizado durante el confinamiento que hemos pasado aquí en España. Lo hemos hecho en abril, marzo-abril, más o menos. Mm. Ok. ¿Y cuándo salen los artículos o los publican en UM Parkour? ¿Cómo, perdona? ¿Cuándo publicarían esos artículos que han estado revisando? Eso Ah, está ya está. actualizado. Sí. Hemos cambiado, simplemente hemos matizado. No son grandes cambios. Se ha Ya. matizado un poquito, porque si nos damos cuenta y pensamos en la historia del parkour, desde prácticamente este milenio en el que estamos, se le ha dado mucha importancia a la figura de David Bell. Pero luego, si nos ponemos a rastrear la historia, quizá no se le ha estado dando el peso que se merece, ya no solo a los Yamakasi, sino en particular a Jan, que quizá Jan haya sido uno de los elementos más importantes para entender cómo ha crecido y cómo se formó el parkour. Es algo que Julie Angel ha sabido destacar muy bien en su libro Breaking, que es un obligado para alguien que quiera profundizar en el mundo de la historia del parkour. No sé si lo conoces. Sí, sí lo he visto, pero no he tenido la oportunidad de leerlo, pero Sí. sí hay un compañero que sí lo leyó completo y Mm. es muy buen documento para la historia. Sí, es esencial, ¿eh? Es un libro de los que sientan cátedra, realmente. Mm. Vale, bueno, entonces, vamos a que nos cuentes un poco ¿Mm? cómo ves el parkour ya a nivel personal, o si tienes alguna filosofía, o si tienes, cómo ves el Mm. parkour a nivel, sí, a nivel personal, a nivel de filosofía, a nivel de qué, cómo percibes el parkour ya como Carlos. Pues bueno, realmente el parkour para mí, pues vamos a plantearlo desde este punto de vista, lo que significa para mí, que es tu pregunta. Eh, es al final una forma de expresión y de conocimiento. De expresión porque al final lo que estamos haciendo es interactuar con el entorno en el que nos movemos. Esta es una cosa que todos sabemos. Y de conocimiento porque en ese interactuar se está llevando a cabo un proceso de introspección en muchas ocasiones. Hay un aspecto que es muy interesante, que los ingleses lo mencionan como breaking the jump, el break a jump, el romper los saltos, el hecho de ser capaces de plantearte una circunstancia con el entorno y todo lo que tenemos que llevar a cabo para poder
ser capaces de conseguir alcanzar ese recorrido que tenemos en mente o ese salto que a veces pensamos que es difícil. Y ya no solo eso, sino también esa forma de crear a través de nuestro cuerpo y en el entorno, resignificando los espacios, en el caso de la arquitectura, o simplemente significándolos en el caso de la naturaleza. ¿En qué sentido digo esto? Que muchas veces planteamos el parkour como una reelaboración, pero esa reelaboración se da cuando un espacio ya está pautado. Es decir, un entorno urbano en el que, claro, una escalera es una escalera, perfecto, ya tiene una función. En este caso, sí que hay una reelaboración si nosotros en ella saltamos entre las barandillas o vamos en marcha cuadrúpeda subiendo por la barandilla. Otra cosa es si nos encontramos en un bosque, que no hay una significación del espacio en sí, es naturaleza. Lo que tenemos que hacer allí es simplemente crear con esa naturaleza. Es un pequeño matiz que no sé yo si la gente llega a ser consciente de estos pequeñitos conceptos, pero que a mí sí me gusta destacar. Muy Y bueno, vamos a decir esto. Obviamente luego hay otra serie de elementos que sí que podría ser interesante destacar, como la capacidad que tiene la actividad de la que estamos enamorados realmente, de generar vínculos entre personas. Es algo que si bien quizá a veces no parece importante, pero que sí que es necesario destacar porque se crean unos lazos que son bastante particulares entre las diferentes personas que conoces a lo largo de tu experiencia como practicante de parkour. Bueno, ya que tocaste la parte de los ingleses, me gustaría saber tu opinión o qué piensas sobre, para vos, qué significó Urban Free Flow en el mundo del parkour. Bueno, es una pregunta súper interesante. Yo no sé si sabes que ahora mismo hay una persona que está haciendo unos documentales maravillosos tratando de hablar de esta historia y de lo que ha pasado con el parkour en los últimos años. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo ahora mismo. Algo de Giant. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero está haciendo unos documentales que son maravillosos y que arrojan mucha luz sobre la cuestión al respecto. Y hay un concepto clave para entender este asunto, y es un concepto que es la deportivización. Urban Flow, de alguna manera, significó el comienzo de la deportivización para el parkour, podríamos decirlo así. Y eso podríamos decir que significa, de alguna manera, no quiero decir la pérdida, pero podríamos decir el arrojarse, el dejarse llevar por lo que sería una corriente que ya existe, una corriente que podríamos considerar como una corriente hegemónica. Ok. Urban Free Flow también innovó en muchas cosas. O sea, realmente, una de las cosas que, digamos, nosotros en Latinoamérica que más admiramos fue la revista, la Jump Magazine. Tenía unos artículos muy bien hechos, una fotografía impecable. Obviamente le metía toda la parte de publicidad y demás, pero pues, los artículos muy chéveres. De hecho, ustedes trajeron varios de los artículos. ¿Qué significado tiene hoy en día, digamos, documentos de estos? ¿Será que sería bueno volver a retomar, digamos, una revista digital, pero ya, digamos, en habla hispana? Podría ser interesante. De hecho, sigue habiendo alguna revista relacionada con el parkour. Ahora no recuerdo exactamente cómo se llama. Es la Move, ¿no? Move Magazine, me parece que se llama. Se sigue de publicación. De hecho, ¿En inglés o en español? En inglés. Es en inglés, sí. O sea, Sí. una en español. Hacerla en nuestro idioma, pues sería interesante, claro que sí. El tema es pensar qué línea editorial se quiere seguir a la hora de hacer una obra de ese tipo, porque al final esto pasa lo mismo con el tema de los vídeos. Hay que tener muy claro que lo que hay en un vídeo es una representación de algo, y en lo que hay en una revista también. No es la totalidad de lo que es en sí una actividad. Entonces hay que pensar muy bien qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Okay. Pero claro, sí, podría ser interesante, por supuesto, que
que se decidiera hacer una publicación de ese tipo. De hecho, si no recuerdo mal, yo creo que sí que estaba relacionado, no estoy seguro, pero antes de que saliera la Jump Magazine, sí, había era en Spike Magazine, que era una revista relacionada con las artes marciales, que la llevaba una de las personas que las llevaba, que estaba vinculada con Cory, el que creó el tema de Urban Flow. Y ahí empezaron a sacar una serie de artículos. Yo esas revistas las tengo por ahí guardadas, en alguna caja están. Y luego ya de esta salieron las otras revistas. Salió la revista Jam Magazine, ya ulteriormente. Pero sí, sería una cosa que, ¿por qué no? Se podría plantear. Claro. De acuerdo a la experiencia que tienes en estos 15 años, ¿consideras que el parkour ha evolucionado, se ha deteriorado o se ha transformado según tu experiencia y lo que has visto en estos años? ¿Cómo ves el parkour hoy en día a cómo lo veías, digamos, hace 10 años? Ha habido evidentemente una evolución y una transformación. No entiendo que debamos hablar de deterioro, pero sí debemos hablar de una evolución y de una transformación. La gran evolución es el que poco a poco, muchos de los que empezamos en aquel entonces, no ha sido mi caso, pero han empezado a aprender cómo poder aplicar los métodos de entrenamiento de otras actividades físicas o cómo aplicar los conocimientos asociados a la actividad física a la nuestra en concreto. Y eso ha permitido ganar en calidad en los entrenamientos. Muy bueno. Claro, porque yo recuerdo que antes, pues, una de las grandes metas en nuestros entrenamientos en los que hacía yo, era el volumen. Había que hacer mucho de todo. Si había que hacer un día 1000 saltos, tienes que hacer los 1000 saltos. Y no había oportunidad de no hacerlos. Que luego esos retos a veces son interesantes. Yo sigo haciendo de vez en cuando un reto que es interesante, que viene del mundo de los Yamakasi, que es un salto que no sea muy complicado, tenerlo que repetir un cierto número de veces. Pero este cierto número de veces, hacerlo bien. Si no lo haces bien, empiezas desde cero. Este reto es muy, muy bueno. De hecho, nosotros Sí. lo hemos hecho con mis estudiantes y les Sí. pongo a hacer 50 saltos. El que se equivoque tiene que pagar con 10 flexiones de pecho. Y es cumplir. Claro. Y vuelve Sí. a empezar desde cero hasta que los 50 los haga perfecto. Y una Eso vez es. haciendo el ejercicio, nos demoramos más de 3 horas solo haciendo precisiones, no más. Me suena, eso me suena. Sí. Son cosas que son súper interesantes, pero que ahora a lo mejor, si miramos el modelo de entrenamiento, quizá los beneficios no sean tan grandes a nivel físico. No estamos hablando a nivel mental, porque ese es un tipo de reto que es muy bueno a nivel mental, porque te exige una cierta concentración y te exige un cierto grado de compromiso con la actividad. Y por eso yo creo que siguen siendo válidos. Pero claro, esto yo lo digo desde mi ignorancia, en el sentido de ser un desconocedor del ámbito del entrenamiento en el sentido más estricto de la palabra. Que al final soy simplemente una persona que entrena, pero que entrena sin tener grandes conocimientos. Lo podríamos decir así. Blaine hizo uno parecido que eran puros push-ups. Sí, Sí. bueno, subida de Sí. barra. Y se Sí. demoró casi 3 días y las manos vueltas, nada, pero pues era Sí. muy, muy mental. Yo lo intenté Sí. hacer, pero no llegué ni a la mitad. Pero Sí. sí, Blaine también es otro referente que realmente inició con el tema de un entrenamiento más que todo, más técnico y tratar de, así como dice Le Corbusier, tratar de menos es más, tratar de hacer las cosas de una manera sencilla, práctica, pero bonita, o sea, con estética. ¿Ese tipo de parkour crees que se ha perdido o pues, todavía hay gente que realmente... Claro que sí, claro que hay gente que sigue siendo muy técnica y que sí. Yo creo que ese tipo de visiones no se han perdido. Digamos, en No, España, ¿qué tienes de referente, digamos, como ese estilo más puro y más técnico y más estético? fíjate, pues es una persona que es poco conocida. Es una persona que yo conocí siendo un niño. Yo ya, claro, ya estaba en mi veintena y él tendría
pues no me acuerdo cuántos tenía, pero tendría unos 12 o 13 años. Y es de mi ciudad, ahora de Zamora. Él ahora vive en Canarias y se llama Arturo. Y es literalmente una bestia. Es una bestia a nivel técnico, es una bestia a nivel físico y es una maravilla ver los vídeos que suele subir a su Instagram. Es una maravilla ver lo que es capaz de hacer y sobre todo para mí es una maravilla pensándolo en retrospectiva, de ver cómo un niño se ha convertido realmente en un hombre capaz de hacer cosas increíbles. Sería interesante poder charlar con él. Mm. Bueno, hablemos de un tema que sé que manejas muy bien, bueno, porque has escrito sobre el tema, es el tema de la competencia. ¿Cómo ves la competencia? ¿Cómo crees que, bueno, cómo ves la competencia desde que inició con el tema, digamos, de Barclays, de Red Bull, no sé, de los festivales? Sí. Cuéntanos. Pues es este aspecto, de hecho he estado escribiendo al respecto hace unas semanas porque tenía ganas de expresar lo que opinaba. Es un texto que todavía no está publicado en ningún lugar, no sé si se va a publicar o no, pero yo tenía ganas de escribir lo que pensaba. Okay. Y lo que habría que pensar es sobre todo lo escrito en relación con el problema de la FIC, ¿vale? Que al final está íntimamente relacionado con la pregunta que me planteas. Tiene que ver con ese concepto que ya te he introducido, que es el de la deportivización. El arte del desplazamiento surge como una actividad que no encaja dentro de lo que se conoce como un deporte. Como un deporte en el sentido de la visión más tradicional de la palabra, que sería una actividad física con un sistema institucionalizado, es decir, federaciones, con un régimen de competiciones y reglado. Es una visión clásica de lo que es deporte, hay más definición. De hecho, hay una investigadora de Nueva Zelanda que ha hecho un trabajo maravilloso, se llama Belinda Wheaton, donde ella incluye una nueva categorización, que Belinda. son los... Sí, Belinda Wheaton se llama. Belinda. Belinda. Okay. Y esta categorización es los lifestyle sports. Y en esta categoría trata de introducir y de crear un espacio dentro del ámbito de la actividad física para aquellas actividades que, siendo próximas al deporte, se alejen de la visión tradicional del deporte. Y aquí incluye, pues podemos incluir el surf, climbing, la escalada, el snowboard y toda esta serie de actividades que son un poco distintas, pero que sin embargo, incluso podríamos meter el skateboarding también, el skate. Son actividades que sin embargo han caído en estas mismas redes de la deportivización y de un modelo de deporte normalizado. Y claro, ante esta situación, a mí me ha dado por pensar que hay que tratar de interpretar y hacer una lectura de esto. Y la que hago yo es partiendo de un concepto que viene de un filósofo italiano, que se llama Antonio Gramsci. Okay. Antonio Gramsci fue el fundador del Partido Comunista. Precisamente por este motivo terminó en la cárcel durante la época de la dictadura fascista. Y allí en la cárcel escribió lo que se titula I Quaderni dei Carceri, que son una serie de escritos donde plantea toda su visión en referencia al mundo. Y dentro de esto habla de una cosa que es súper interesante, que es el concepto de la hegemonía. La hegemonía, en este caso vamos a decir cultural y vamos a pasar a llamarla deportiva ahora mismo. La hegemonía cultural sería la forma en la que un poder es capaz de establecerse como tal. Porque lo que habla Gramsci, esto yo sé que es complicado de entender y quizá vaya a costar. Y espero que si alguien es gran conocedor de Gramsci, sepa perdonar las imprecisiones, alguien que lo escuche, porque lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Es decir, para establecer una relación de poder tiene que haber una persona, un ente, un grupo, que son los poderosos y otros son los que son los subordinados. En esta relación se establece una doble vía. Una vía que es la de la prohibición y otra vía que es una que va por la convicción. El gran éxito que tienen los sistemas de poder es que por vía de la convicción son capaces de hacer ver al subordinado
que la cultura que le está ofreciendo es su propia cultura. Okay. La cultura del poder. Y entonces, en este caso, llevándolo al ámbito deportivo, tenemos un modelo en el que una competición parece que es el culmen de toda actividad deportiva. De hecho, el sueño es llegar a los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que no tenemos que olvidar. Parten de una realidad de hace, no llega a 200 años, si no recuerdo los primeros Juegos Olímpicos modernos, no recuerdo bien si es finales del 19 o principios del 20 ahora mismo, pero bueno, en ese entorno. Pero que eso a su vez viene de una idea de hace 2000 años. Un modelo en el que se hacían una serie de juegos para honrar a Zeus. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta esto, este culmen, que son las competiciones, hay todo un circuito. 1894. ¿Cuándo? 1894. Sí, es que estaba casi convencido que era finales del 19, pero no lo recordaba exactamente las fechas. Y bueno, teniendo en cuenta esto, esa idea se crea también, esto hay que vincularlo con la idea del héroe, el arquetipo del héroe. Porque claro, el que recibe la medalla es el número uno, es la persona más importante en ese momento. Eso no hay que olvidarlo. Y sin embargo, tenemos una actividad que es el arte del desplazamiento, en este caso del que estamos tratando, que es algo que crea un grupo de chavales con sus juegos en la periferia parisina. Y además un grupo de chavales que tienen unos orígenes que son bastante particulares, que hay que relacionarlos muy bien. Claro, que tenemos que tener en cuenta la base del neocolonialismo, que está ahí. Es decir, está la familia de los Bell que vienen de Vietnam. Sí. La familia de Jan, que son de Nueva Caledonia. Estamos hablando de un crisol cultural y de un extracto cultural en la zona en la que viven, de esa periferia parisina, que poco tiene que ver con quizás esos sueños olímpicos, que a lo mejor puede que los tuvieran. Esto es una cosa que nunca he leído y no he tenido oportunidad de preguntarles si alguna vez lo han tenido, este tipo de sueños. Pero teniendo en cuenta esto, el arte del desplazamiento se plantea como una actividad que tiene la oportunidad de ser algo completamente distinto a lo que entendemos como deporte. Es decir, se puede plantear como una actividad que es contrahegemónica. ¿Qué significa esto? Que puede enfrentarse a ese modelo hegemónico que se entiende por deporte para ofrecer una perspectiva distinta de los orígenes a la práctica. Déjanos ver el libro, por favor. Así, editorial Ánfora. Ok. Vale. Dice, el parkour nunca ha sido una carrera por ser el mejor. That's not the original, no es el objetivo original de la disciplina. Nosotros no queremos ser juzgados. El objetivo es sentirse bien. And for that, you need, y para eso tú tienes que tomar las precauciones, controlar el estrés y encontrar el acercamiento más adecuado. La fundación de la disciplina no es competir contra otras personas, pero competir contra uno mismo para mejorar tu habilidad. There is no point taking risks. No tienes por qué tomar riesgos para sentirte vivo, ¿vale? There is no point, esto ya se mete en otra cosa, pero fíjate cómo de una forma muy explícita David Bell y Charles Perrier en el año, creo que es el año 2015, me parece. En el año 2015, no, en el año 2014, estaban diciendo este asunto, que el parkour nunca ha sido una carrera por ser el mejor, que no es el objetivo original de la disciplina y que nosotros no queremos ser juzgados. Es muy interesante esto. Cómo las cosas cambian. Es decir, no quiere decir que esto signifique que lo estén haciendo bien o mal, simplemente que han cambiado el punto de vista que tenían en el 2014. Al final las personas evolucionamos, eso hay que entenderlo. Pero bueno, lo que sí que yo estoy tratando de reflexionar sobre la situación que tenemos con la CIC es esa cuestión que realmente estamos en una batalla. Se puede decir literalmente así, es una batalla hegemónica, donde está una postura hegemónica que podríamos llamar de la hegemonía deportiva clásica,
que va a tratar de encorsetar directamente la actividad que hacemos por cómo funciona directamente la FIC y cómo funcionan las disciplinas que están dentro de la FIC. Y frente a ella, pues está la postura contrahegemónica, que es lo que llevamos haciendo desde que hemos empezado con el arte del desplazamiento, todos y cada uno de nosotros, cada cual desde el ámbito en el que estemos. Hay personas que han decidido hacer talleres, enseñar. Afortunadamente, el grueso del grupo de los Yamakasi están haciendo una labor impresionante de trabajo, de enseñanza con el modelo de Split Yamak, que es alucinante, eso me impresiona. El trabajo que está haciendo Dani Sampaio en España, otros compañeros de aquí, de España, como puede ser Carles Vera, que también está haciendo un trabajo alucinante en Valencia. Hace poco vi el podcast de Alexandra. Me pareció... Esa es una entrevista muy, muy buena. Es una persona que ojalá tenga la oportunidad de conocer, porque me ha parecido, todo lo que ha contado en este podcast me ha parecido increíble. Y claro, tenemos todo este entramado, que es cierto que no tiene ese carácter de una gran federación, de una gran estructura, pero aún así esa estructura está ahí, la estamos generando y estamos creando una red que está funcionando. Y de hecho está funcionando tan bien que hemos despertado la curiosidad de una entidad como la Federación Internacional de Gimnasia, que realmente en parte sabemos por ciertas cosas que se han dejado entrever, leyendo además entre líneas, que uno de los objetivos es básicamente capitalizar lo que estamos desarrollando a nivel de movimiento. Y quizá lo que se va a dar es un proceso que ya se ha dado con el snowboard. El snowboard es un ejemplo bastante característico porque le pasó una cosa parecida al parkour. El snowboard era una actividad de unos tipos que se deslizaban con una tabla y que fueron absorbidos por la Federación de Esquí, sin tan siquiera dar la oportunidad de crear una federación de snowboard. Como se deslizaban y se deslizaban por nieve, pues bueno, pues esto también es esquí. Y se vieron abocados a esto. Pero son fenómenos que han ocurrido más veces. Existe un circuito completamente establecido de competiciones relacionadas con el surf, con la escalada. La escalada, de hecho, va a ser olímpica ya. No se han celebrado y va a ser olímpica en estas Olimpiadas que no se han podido celebrar en este momento, pero ya lo es. Y ante esto se puede hacer una doble lectura. Por un lado tenemos, pensando en el caso de la escalada, que también es algo que conozco bastante bien, tenemos ese modelo de escalada que es de corte competitivo, pero no deja por ello de existir un modelo de escalada que tiene más que ver con los orígenes de la escalada, que con todas las diferencias que pueden existir con el arte del desplazamiento, pero está relacionado. Está relacionado en el sentido que al final la escalada surge como una forma de exploración en las montañas, que en el sentido estricto de la escalada en pared se va especializando poco a poco, porque no es lo mismo subir a una loma que subir por una pared vertical, no tiene nada que ver, y que luego de allí surge todo el sistema de competiciones, rocódromos, gimnasios, etc. De hecho, ya hay gente que sin haber salido a escalar en roca ha competido. Yo he tenido algún conocido que le ha pasado esto. Es decir, que solo saben escalar en resina. Bueno, solo han escalado en resina sobre los rocódromos o gimnasios. Y estas son cosas que pueden ser realmente preocupantes si no sabemos cómo mostrar lo que hay detrás de esa pátina de competición, de esa pátina más deportiva. Porque una cosa similar puede surgir y es al respecto de los gimnasios y de los parkour park, que podríamos denominar, que ya se están denominando de esta manera. Hay un trasea que se dedica al mundo del rap francés, que se llama L'Inconsolable, si no me equivoco, que escribió bastante a este respecto sobre los parkour park y yo realmente estoy bastante de acuerdo con él. Urban Free Flow. Sí, efectivamente. Pues él escribió sobre los parkour park haciendo una reflexión que era muy interesante
de cómo quizá los parkour park podrían significar el encierro del parkour en un lugar. Y realmente hay que tener cuidado. Tiene sus cosas positivas, porque tú puedes tener una estructura que te permita tener los elementos que en tu ciudad no hay, si es que el ayuntamiento tiene a bien hablar con la comunidad de parkour de la zona para decir, oye, ¿qué necesitáis? Pues así podríamos construir algo que fuera útil, porque a veces en determinadas zonas no tienes todos los elementos que a lo mejor podrías encontrar en otros. Ahora yo mismo vivo en Burgos. Burgos se caracteriza, el parkour en Burgos se caracteriza, al final esto es también otro concepto interesante que no sé si tendremos tiempo de hablar, pero es el concepto de la geografía y de cómo a través del parkour se crea geografía. Eso es una cosa súper importante. Y cómo la geografía y el urbanismo determina la forma en la que se hace parkour en los sitios. Yes. Aquí, por ejemplo, hay una cosa bastante particular. A la hora de hacer y de practicar en esta ciudad los gatos, son todos altísimos. Tienes que aprender a hacer gatos que el muro te llega básicamente a la altura de la mitad de tu pecho y de allí hacia arriba. Y eso hace que el estilo de las personas que entrenan aquí sea de una manera específica. Si tú cuentas con una estructura que a lo mejor te permite entrenar otras cosas, pues puedes hacer un tipo de trabajo más completo. Pero sin olvidar claro, que la clave de nuestra actividad está en ser capaces de jugar con libertad en el entorno. Que eso no nos tenemos que sentir enclausurados. Y al final son toda una serie de cuestiones que están relacionadas. El hecho de la creación de los parkour park es un pasito que va relacionado con la deportivización y a su vez está relacionado con las competiciones. Sobre el tema de las competiciones, al respecto, pues yo es una cosa que no voy a hacer, no me interesa en absoluto. Entiendo que a personas les puede interesar, pero las personas que se dedican a competir en parkour tendrán que entender la diferencia que existe entre lo que es una competición de parkour y lo que es la disciplina en sí. Lo hablaba Alexandra en el otro podcast que invito a todas las personas a que lo escuchen, que es una cosa que yo también he hablado con Dani cuando hemos compartido en alguna ocasión. Está muy bien, si es una batalla de términos, que se queden con el término parkour. Nosotros tenemos el término del desplazamiento, que de hecho sigue siendo algo anterior. En cualquier caso, las palabras son palabras. Descargamos nosotros con el significado que tienen. Si ahora se está llevando a cabo un cambio, eso no significa que lo que nosotros hagamos tenga que cambiar. Esa es una cosa que a lo mejor sí que hay que tener en cuenta. Y bueno, esta es un poco la visión quizás enrevesada, espero que se entienda, de lo que entiendo yo por lo que es la competición, la deportivización, ese concepto de hegemonía, cómo tenemos una oportunidad que es impresionante de crear esa postura contrahegemónica, capaz de seguir trabajando en la línea que estamos haciendo, que está aportando mucho en las comunidades. Vale, te hago una pregunta. ¿Quién crees que le podría, por así como Battle Royale, por decirlo así, Battle Royale, le podría dar la batalla a la FIC en términos parejos? Hay una organización que se llama Parkour Earth, también Parkour Generation con el tema de la DAP. Parkour Earth lo ha querido y de hecho habló muchas veces con la FIC para tratar de, venga, déjenos al menos hacer algo, pero realmente la gente no apoyó porque se crearon varias organizaciones dentro de la Parkour Earth, pero por ejemplo cuando yo mandé los temas de cómo hacer la Asociación Colombiana de Parkour, la gente de Colombia simplemente no lo quiso hacer. Estaba esperando que la FIC lo hiciera todo. Claro. A ver, ¿llegaste a leer la Constitución de Parkour Earth? ¿La leíste? Espérate un momento que hay un ruido por ahí. Bueno, ya pasó un poco mejor el ruido. Cuéntanos sobre la Parkour Earth, que sé que tienes algún conocimiento sobre el tema. Sí, a ver, he estado en contacto con Damian Padel, que es el actual presidente. De hecho, hace poco me ha pedido, porque está haciendo un movimiento que ahora es interesante, Parkour Earth. Está haciendo una encuesta pidiendo a la comunidad de parkour opinión para ver cómo crear la estructura que se merece.
Es decir, parkour surgió como una forma de lucha contra la FIG, directamente. Y de hecho, estando en contacto con Damián Padel, me pidió que si podía traducir al castellano la Constitución que se elaboró en su momento, a lo que accedí. Y de hecho, por lo que tengo entendido, ha estado circulando en el entorno de Iberoamérica. De hecho, estuve a punto, pero al final no necesitó que hiciera traducción simultánea para una videoconferencia. Aquí en España, a veces me pregunta cómo está la situación, porque es que Parkour Earth tiene una limitación desde mi punto de vista, y es la pretensión, que es entendible y seguramente sea por motivos legales, ¿eh? Es el querer que todos los que son parte de la Federación Parkour Earth tienen que ser federaciones nacionales. Pone un problema en países como en el nuestro y probablemente también en Colombia, donde la organización es todo menos organizado, dicho de esa manera. Es decir, aquí hay una serie de grupos que están trabajando de formas bastante buenas, pero que no llega a haber una unión y una decisión de crear una estructura a nivel nacional. En parte también, en el caso particular de España, por problemas a nivel legal, de configuración, es decir, ¿qué modelo queremos? ¿Queremos ser una asociación o queremos una federación? ¿Esa federación va a ser una federación deportiva o qué tipo de federación va a ser? Es también un sistema que es complejo y que se necesita tiempo para poder entender y crear los lazos que permitan llegar a eso. Y Parkour Earth pide desde un inicio que sean las federaciones nacionales las que formen parte de ella, y eso me parece que es un hándicap teniendo en cuenta las circunstancias de la particularidad de la actividad de la que estamos hablando, que es el arte del desplazamiento. Entonces yo espero que con esta maniobra de pedir, de consultar y de abrir foros y vías de debate, seamos capaces al menos de tener claro hacia dónde actuar y cómo hacerlo. Pero probablemente pueda convertirse, no digo que lo sea actualmente, pero que Parkour Earth pueda llegar a convertirse en un actor importante a la hora de poder batallar en este asunto de la FIG. Probablemente sí lo sea. Hace poco Parkour Earth envió correos a los que ya estamos inscritos para y los mandó en España, en cualquier idioma, en el idioma Sí. de preferencia de cada uno. Y era como un cuestionario de cómo, bajo su experiencia, querían el parkour, cómo lo querían, o sea, lo que nos está diciendo, digamos, la limitación era pues hacer asociaciones o federaciones, pero ellos como que, bueno, está bien, está complicado hacer esto, pero podemos de alguna manera mirar de otra forma cómo lo quiere la comunidad y de cómo poder hacer. Sí, es precisamente esas preguntas me pidió Damián Padel traducirlas a nuestro idioma. Ok, dame un momentico. Sí, sí. Entonces, como te decía sobre el cuestionario de Parkour Earth, lo mandaron a las personas que estamos escritas y pues ahí hay unas preguntas muy, muy chéveres, muy interesantes. Por fuera de cámara me estabas diciendo que tampoco me en ese asunto. Sí. Vale, básicamente, ¿en qué se trata? ¿De qué trata más que todo el cuestionario? ¿Y qué es lo Cuestionario. qué es Ay, lo sí, que... perdona. ¿Qué? Sí, sí, que es. ¿Qué es básicamente lo que quieren recoger de los practicantes, entrenadores de parkour con el cuestionario? La pregunta básica de ese cuestionario es ¿cómo queréis que seamos? Ok, ya. Básicamente. Ya la habrás podido ver. Hay una serie de cuestiones, ahora no las recuerdo con precisión, pero que tratan de hacer, son una serie de preguntas encaminadas a que ellos entiendan cómo debería ser una estructura que sea capaz de representar al arte del desplazamiento. De hecho, yo no sé si tú estás en este grupo, pero hay un grupo en Facebook que se llama Parkour Research, en el que ha habido una discusión bastante
bastante fuerte. No con Parkour, pero sí en torno al problema de la terminología. ¿Cómo se llama? El ¿Parkour qué? research, investigación en inglés. Research. Ya, sí. Y en Grupo. este grupo lo creó Julie Angel, con otra serie de investigadores que en su momento estaban trabajando sobre parkour, y a mí me invitó a entrar. Esto fue hace en torno al 2013, más o menos, y desde entonces, o incluso después, ya no recuerdo exactamente las fechas, pero está funcionando, es un grupo muy activo, donde se están debatiendo ciertas cuestiones en torno al parkour en inglés, eso sí. Mm, filosofía. Ahí estoy enviando la solicitud. Ah, bien. Quiero que tienes que escribir unas... había una pregunta antes, creo, para entrar. Dice, why do you want to join this Ya. group? Please write at least 2 sentences, otherwise you will not be given membership. Eso es. Que tienes que decir por qué quieres formar parte del grupo. Okay, genial. Bueno, ya, más tendrán por ahí. Seguimos por acá. Vale, hemos estado hablando de bastantes cosas, entonces creo que hay una pregunta obligada que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo has sentido esta cuarentena? ¿O qué ha cambiado? ¿Cómo te has reinventado en esta cuarentena, en esta pandemia? Bueno, aquí hay que entender mi profesión. Okay. Actualmente soy profesor de educación secundaria, enseño geografía e historia. Okay. Y este año, puedo enseñar también filosofía, pero más allá de eso, la pandemia ha sido, no tanto la pandemia, que es un hecho en el que todavía estamos, sino el confinamiento que hemos vivido aquí en España, que ha sido bastante estricto. Sí. Ha sido un momento de bastante introspección, pero también de muchísimo trabajo. Porque al final, en mi ámbito, he decidido hacer un trabajo hiperindividualizado con cada uno de mis alumnos y he conseguido que crezcan como estudiantes. Estoy casi convencido que la mayoría de ellos van a mejorar como estudiantes y para lo que les resta de su carrera académica. Y luego en el sentido de entrenamiento, que quizá a lo mejor puede ser más interesante, pues he tenido que adaptarme mucho, porque el estar acostumbrado a estar prácticamente los pocos tiempos libres con los que cuento en mi vida, estar fuera, he tenido que estar en casa. Y además no he contado con mucho espacio. Vivo en una casa de 60 metros y comparto con otras 3 personas. Ahora nos hemos quedado 3, compartía con otras 3 personas, tenemos 4. Y a veces he tenido que entrenar en 2 metros cuadrados. Okay. Te reinventas y se hace. En algún ratito que tenía libre, porque ellos sí podían salir para trabajar, por motivos de mi trabajo, yo no podía salir. Los centros de enseñanza se cerraron y teníamos que estar en casa. Pues ahí sí que aprovechaba un poco toda la casa para jugar con ella. Reinventar la casa también. Qué Sí, bueno. sí. Ha sido interesante. Es cierto que también no lo he mencionado todavía aquí, si no lo he mencionado, y es que actualmente, además de escalada y parkour, he incluido en la ecuación de entrenamiento físico habilidades de tipo circense. Estoy tratando de mejorar en el ámbito de las verticales y quizá eso ha ayudado, porque hacer un buen entrenamiento completo de verticales lo puedes hacer en muy poquito espacio. ¿Qué Y es es un entrenamiento de verticales? pinos. Trabajar la parada de manos. Ah, ok, ya. Vale. Y te permite. Entonces, bueno, ha tocado readaptarse, ha tocado repensar y sobre todo luego ha tocado pensar muy bien cómo volver a la calle. Porque ha habido que hacerlo yo lo he hecho así, lo he hecho de una manera muy progresiva. Después de estar cierto tiempo en el que no he estado básicamente haciendo impactos, porque no podía tampoco saltar, vivo en un edificio de varias plantas y no quería estar con mis vecinos de abajo saltando. Entonces, bueno,
La vuelta a la calle pues ha sido despacito y con buena letra. En eso estamos todavía. Vale, te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a mis invitados. Son Sí, dos. La primera es, ¿qué consejo le darías a los que recién inician en este mundo del arte del desplazamiento parkour y los que ya llevamos tiempo? sí. Es una pregunta que es muy difícil, realmente. Por eso, Porque lo primero, la primera cosa que se me pasa por la cabeza, ¿quién soy yo para dar un consejo? Es lo primero que se me pasa por la cabeza. Pero dicho esto, quizá que no se olviden de divertirse. Tanto los que llevan mucho tiempo y a lo mejor están un poco cansados, como los que empiezan, que seguro que lo van a hacer porque van a empezar con muchas ganas, y que piensen en el largo plazo. Hay una cosa que me gustó desde la primera vez que me la contó Dani, que se la había contado Logan, y es el yo entreno para dentro de 10 años. Que no dejen de pensar en eso también, pero obviamente teniendo en cuenta que lo que cuenta es lo que están haciendo ahora, que al final realmente es lo que tenemos. Pero eso, que piensen en el largo plazo. Yo al final he empezado siendo ya pues en el año 2005, que ya era básicamente un adulto. Y sigo saltando y seguiré, es mi intención. Y espero que por muchos años. Y yo cada día que salgo a entrenar no lo hago pensando en lo que estoy haciendo hoy, sino que quiero seguir siendo igual de feliz haciendo esto dentro de X años. Porque es lo que es una de las cosas que quizá más me gustan de esto, es la felicidad que te aporta. Te hace sentir feliz. Y entonces, sí, el consejo sería, si entiendes que lo que estás haciendo te hace feliz, sigue haciéndolo. Si no, busca otra cosa, que no pase nada. qué Y ya chévere, está. qué buena respuesta. O sea, de verdad, Mm. hasta me llegó a mí. Yo a veces me aburro. Pues sí, tienes mucha razón ahí en esa parte. Mm. Y por último, ¿a quién recomendarías para que hiciera de tus contactos o cualquier persona que conozcas del mundo del parkour, obviamente? Sí, sí, sí. ¿A quién recomendarías para un podcast? Porque Dani Zampayo te recomendó a vos. Y ahora vos, ¿a quién Sí, recomendarías? sí. Pues es que a mí se me ocurren, es que no se me ocurre una persona, se me ocurren varias, por distintas razones. Pero ahí el compromiso es que... Espérate un momento. Ya, ok. Ahí el compromiso es que vos tenés que contactar a la persona, de que hay un chico desde Colombia que está haciendo unos podcasts Sí, sí. para que también colaboren con nosotros. Entonces, la tarea es que tú le dices, le suena, me pasa el contacto y ya yo cuadro con él. Claro, claro. Pero, ¿qué me dices si te digo 3 personas? Es que hay 3 personas que podrían ser interesantes. No sé si estarían dispuestas, habría que preguntárselo. Pero es que por diferentes razones, ¿eh? Por un lado está Carles Vera, que ya lo he mencionado. Hay 2 que ya he mencionado aquí. Carles Vera, que me parece que es una persona muy interesante aquí en España, que está trabajando en Valencia, sobre todo por la labor organizativa que está haciendo. Hizo hace poco un evento en el Sáhara maravilloso. Eh, por otro lado está este chico Arturo, por lo que es como, no quiero usar la palabra atleta, por las reminiscencias a lo deportivo, por Okay. sus capacidades. Y por otro lado, otro compañero y amigo de Zamora que es fisioterapeuta, hace parkour y es fisioterapeuta. Y quizá podría aportar un punto de vista interesante. Sería muy Y chévere. quizá, o no sé si quieres, yo puedo contactar con los 3 y les digo, oye, está esto sobre la mesa, ¿os interesa? Y se lo digo. Vale, perfecto. Listo, dale, contacta con ellos. La idea es poder sacar 1 o 2 podcasts semanales. Este lo subiré pasado mañana. Ujú. Una vez lo suba, pues te lo comparte. Pues la idea es que tú también lo puedas compartir en tus redes sociales. Claro. Ujú. Pues la idea es muy sencilla, tratar de conocer personas de habla hispana, porque no hablo inglés, también hablo en inglés, que nos muestren desde su punto de vista qué es el parkour para ellos y obviamente que también podamos conocer de su historia. Y creo que ha sido una buena terapia, chévere poder. Ya tenemos con vos, sería la 6ª persona invitada a nuestro canal
y esperamos contar con muchísimos más. Que esto va a quedar para la posteridad, que es más que todo lo hago para las personas que vienen de atrás, para que no pierdan como esa filosofía o ese verdadero sentir del parkour con el que inició, que puedan de alguna manera decir, vea, yo vi un video con tales personas y eso me hizo ver el parkour de una manera diferente y por eso lo practico. Entonces, es también como, ese es como el regalo que le quiero dar a mis estudiantes y obviamente a toda la comunidad de parkour que sé que va a apreciar estos podcasts que estamos haciendo con todo el amor y todo el corazón. Sí, y a mí simplemente me gustaría decir que me parece que lo que estás haciendo es muy bueno. Era quizá una cosa que faltaba en el mundo hispanohablante y tú dices, es algo que puede tener más importancia de la que parece. El crear este tipo de espacio en el que poder expresar tus ideas y que sabes si en alguna ocasión podríamos repetir esto, pero estableciendo un debate con más gente. Uy, Planteando ideas. sería genial, digamos, porque pues pueden poner varias pantallas, invitar a los que ya hemos invitado al canal, pero ya en un debate. Pues sería muy bacano, sería muy, muy chévere. Bueno, no te vayas a desconectar, voy a despedir a la audiencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, tienes un pensamiento muy estructurado, que a veces es un poquito complicado de entender, pero es bajo tus términos y chévere. Yo sé que a algunas personas le va a gustar muchísimo. A mí me encantó poder hablar con vos, poder conocerte. Espero que alguna vez nos podamos ver en persona y podamos trazar y podamos seguir hablando de estos temas. ¿Vale? Entonces, pues muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de podcast y pues nos estaremos viendo. ¿Algunas palabras para finalizar? Muchas gracias. Simplemente espero que lo que haya hablado aquí pueda servir para alguien. Si hay alguna duda sobre alguna de las cosas que haya planteado, simplemente estoy abierto a poder aclarar cualquier cosa y nada más. Que es fantástico lo que estás haciendo, lo reitero. Me parece una iniciativa maravillosa. Vale, muchas gracias.